Paz de Cristo, hermano, paz de Cristo, bendecida noche tengas y que la gracia, la bendición y el poder de nuestro amado Señor Jesucristo esté contigo. Que esa perfecta, entera y completa paz esté en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu alrededor y en todo lo que te rodea. Que la paz de Dios sea lo que inunde completamente tu corazón. Hermano, vamos a volver al pasaje del día de ayer, el pasaje en el que hemos estado revisando la escritura en estos días, y quiero que vayamos ahí porque en ese pasaje todavía están algunas ideas que necesitamos aprender, algunas situaciones que necesitamos poner en práctica. Yo quiero que cuando yo ore, eso es un anhelo personal, obviamente, cuando yo ore, yo quiero que el Señor escuche mi voz. Y la escritura dice que si nosotros sabemos que Dios escucha nuestras oraciones, ya están contestadas prácticamente, ya está ahí la respuesta. Desde antes que tú empieces a orar, Él ya sabe. Antes dice, porque aquí no está la palabra en tu boca y tú ya la sabes toda. El Señor ya la conoce completamente. Pero antes de empezar siempre a orar, tenemos que pensar en que toda oración, escucha bien, aquí está el rema y con eso vamos a arrancar con el rema. Toda oración requiere que vaya acompañada de una acción tuya. Es decir, es cierto que toda oración que tú pongas delante de Dios, tú tienes que poner tu fe en Él, en que Él va a obrar. Pero al mismo tiempo, tú tienes que empezar a dar pasos hacia lo que va a suceder de acuerdo a esta oración. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Había una mujer que era estéril y que estaba orando en la presencia del Señor en el templo, y oraba y oraba y oraba y oraba y le decía, Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Y un día ella orando le dice, Señor, dame un hijo y yo te lo regreso. Empezó a orar por algo que ella necesitaba, quería y deseaba en su corazón. Ella era esposa de un hombre que se llamaba Elcana, su nombre era Ana, y ella es la madre del profeta Samuel. Cuando ella estaba orando, ella obviamente estaba pensando en el resultado, creyendo que Dios le podía oír. Un día el sacerdote Elí, pensando que ella estaba ebria y que estaba haciendo ahí, fue a donde ella y le dijo, no, Señor, jamás esa ha sido tu circunstancia. Lo que pasa es que Dios sabe que le he pedido tanto esto, y así, ya sabe. Y ella le explicó toda la circunstancia. Entonces el profeta, pues sí, actuó como profeta en ese momento. Le dijo, mujer, está hecho, el Señor escuchó tu oración, adelante, vete a tu casa. Y entonces ella se fue a tu casa, y dice que al cabo de un tiempo, ella pues resulta que está embarazada. Es decir, esta mujer quería un hijo, pero la concepción de ese hijo tenía que suceder obviamente en un proceso reproductivo, el cual no se iba a dar por sí solo. Ella tenía que hacer eso. A alguno de ustedes le puede sonar algo extraño que pongamos este ejemplo, pero es la realidad. Tú puedes acompañar tu oración de fe, pero si no la acompañas de acción, esa oración va muchas veces a llegar a donde tiene que llegar, pero tú necesitas acompañar esa oración con fe y con acción. Escúchalo de nuevo, tú necesitas acompañar tu oración con fe y con acción. Y vamos a empezar leyendo el pasaje de nuevo, el pasaje que habíamos leído el día de ayer, que fue el pasaje de Marcos en el capítulo 2, Marcos 2, y los versículos del 4 en adelante. Bueno, vamos a ver un poquito antes de esto. Yo tengo aquí un poquito de porque estaba estudiando antes y se me movió un poquito las cosas, pero fíjate bien, déjame revisar aquí rápidamente. Vamos a hacer algo para acomodar esto. A ver, déjame ver si es que está como muy amplia mi pantalla. Necesito que se acomoden las cosas. Ahí está, perfecto. Bueno, les voy a leer el versículo 5
Ustedes y yo sabemos que hemos estado hablando de unas personas que llevaron a un paralítico. Este paralítico fue llevado a la presencia de Jesús, a la casa donde él estaba, y rompieron el techo para poderlo llegar. Pero fíjate bien, yo quiero leerte desde el principio, el capítulo 2 del verso 1, para tener toda la historia. Nada más la voy a leer, solamente que me voy a enfocar en un versículo en específico. Te digo lo que dice en la versión Reina Valera del 60. Dice: entonces entró Jesús una vez más a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Vinieron unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, de los 4, o de los que trajeron a este paralítico cargado por 4, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y hasta ahí lo vamos a leer. Quiero que nos quedemos centrados por ahora en el verso 4. Dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron... No, perdón, era el verso 3, ya me estoy adelantando yo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Diga conmigo, era cargado por 4. Esa imagen me cruza la mente, y recuerda lo que acabamos de decir: toda oración tiene que ser acompañada de fe y de acción. Toda oración tiene que ser acompañada de fe y acción. Entonces son 3 cosas: oración, fe y acción. Oración, fe y acción. Quiero que te lo grabes porque eso es importante. ¿Cómo vamos a qué es lo que queremos ver en este texto? Fíjate bien, una imagen que me cruza la cabeza es de 4 hombres cargando a uno solo, a un hombre que está paralítico. Yo no sé, y me he puesto a pensar, me tuve que detener a revisar, pues la lógica del por qué 4 personas cargarían a una. O sea, yo entiendo que de pronto 2 personas pueden cargar a uno que no puede caminar. En la actualidad, por ejemplo, yo tengo una hermana que tiene la desventaja de no poder mover sus piernas, y ella pues está en una silla de ruedas. Yo sé que yo, por ejemplo, a ella la puedo cargar, y es una mujer adulta, obviamente. Ella tiene unos 3 años más que yo, 3 y medio aproximadamente, 2 y medio, 3 años. Y cuando la tenemos que subir al auto o bajar del auto, la tenemos que llevar de su cama a la silla, de la silla a su cama, cuando no lo puede hacer ella por la razón que ésta sea, o cuando la tenemos que trasladar, es decir, la tenemos que cargar. Pero en general, pues yo la cargo, y mi hermano la carga, mi papá la carga, y siempre es uno de nosotros el que lo hace. Tengo un amigo conocido que su papá está en silla de ruedas, y es un hombre grande, es un hombre fornido, válgame Dios, y entonces al momento de nosotros moverlo a él, sí es necesario que 2 de nosotros hagamos el trabajo, porque es una persona que tiene una estructura, digamos, fornida, ¿no? Entonces no es pesado de gordura, es pesado porque su cuerpo así es un hombre grande, era un hombre que estaba bastante fornido, como lo digo. Entonces yo tengo la experiencia personal de haber cargado o de haber ayudado a cargar a personas en estado de parálisis o de situación de no poder mover sus piernas. Por lo tanto, son necesarios los apoyos, ¿no? Y a veces tienes que mover a uno o tienes que mover al otro. Para mover a una persona de cualquiera de estos 2 tamaños, se requieren máximo 2 personas. Ahora, como te digo, me cruza la mente la idea de por qué el hombre era cargado por 4. Y al menos yo veo aquí que hay algunas posibilidades. Mira, te voy a contar las posibilidades y vamos a ir descartando algunas de ellas, pues de acuerdo a la escritura. La primera posibilidad es que la cama era más pesada, el camastro era más pesado que el enfermo. Si el camastro era más pesado que el enfermo, entonces sí, se requerían 4 personas, porque
había que cargar el camazo y había que cargar a la persona. O sea, era una cuestión de lógica, de peso, ¿cierto? Pero aún así se me hace mucho la cantidad de gente para cargar a uno solo. El enfermo es la segunda opción. El enfermo era alguien importante. O sea, en el momento en el que una persona es importante, que una persona está, digamos, es adinerada, o tiene conexiones familiares o sociales, pues lo cargan porque es un apoyo, ¿no? Por ejemplo, familia, amigos, personas que lo consideran importante en su casa. A lo mejor es un anciano, a lo mejor es un hombre de edad, etcétera, etcétera. El caso es que alguien está cargando a este hombre y lo está cargando como un apoyo. Esa sería una opción dentro del tema de que este personaje es alguien importante. La otra sería que tenía o gozaba de una posición religiosa o una posición social alta, y el cargarlo era más un efecto de la servidumbre, una obligación, digámoslo así, que quienes lo cargaban eran obligados a hacerlo porque para eso se les pagaba o porque para eso era su función específica. La tercera opción es la siguiente. La primera opción es que la cama fuera más pesada que el enfermo. La segunda es que el enfermo fuera alguien importante. La tercera opción es una opción en la que yo, la verdad, pues no veo cómo la escritura pueda irse por ahí, pero pues la tercera opción es que la persona sea pesada, que tenga un peso extremo y que por esa razón esté siendo cargado por 4 personas, es decir, una persona extremadamente pesada, con demasiado peso, pero tampoco lo veo viable. Y la tercera, bueno, la cuarta y última es que hay una desesperación, escucha bien, hay una desesperación por encontrar ayuda. Cuando una persona está muy enferma, tú no te importa si son 2 o si son 3 o si son 4 los que van a cargar a una persona enferma que está en un estado bastante crítico. Cuando una persona está desesperada por ayuda, hace todo lo posible y lo hace lo más rápido que se pueda. Entre más gente nos eche la mano, mejor. Ese tipo de situación es mucho más probable que las otras anteriores que ya mencionamos, que no vamos a descartar, pero las vamos a poner ahí a un lado y nos vamos a enfocar en esta. Entonces, si hay una desesperación por encontrar ayuda, entonces el cargarlo es sinónimo de fe y es sinónimo de esperanza, porque yo al cargarlo sé que algo va a pasar con esta persona, sé que lo voy a llevar a que lo ayuden y que va a terminar ocurriendo algo a favor de esta persona. Por lo tanto, si lo llevan cargando por esta situación, llevarlo cargando, el que tenemos en la traducción tiene un sentido. Es decir, la escritura dice que lo llevaban cargando, y yo quiero que enfoquemos en la idea de llevar cargando para poder entender el por qué yo estoy enfocando en esta circunstancia de que las personas podrían estar desesperadas por la ayuda. En el término, fíjate bien, el término que se utiliza en la Biblia, en el texto de Marcos, en el capítulo 2 y verso 3, dice: entonces vienen a él unos trayendo un paralítico que era cargado, y yo quiero que enfoquemos en esa frase, era cargado. Entonces, a nosotros escudriñar la escritura, si vamos al texto original, dice, verso 3, estoy en el 4. En el verso 3 dice: y están viniendo, lo estoy leyendo literal como se diría, como estaría en el original, y están viniendo llevando hacia él paralítico, siendo alzado por 4. Y aquí vamos a atender esta palabra que es siendo alzado. La palabra es en griego, y la palabra es airo, acentuando la i, airo. Es un verbo que significa elevar, alzar, y por implicación significa cargar o llevar cargando. También significa figuradamente alzar la voz. También puede significar mantener en suspenso la mente, como cuando cuentas una historia.
A veces ese término también significaba llevar a la persona a estar pensando en alguna circunstancia sin que ésta haya ocurrido. Escucha bien, pensar en una circunstancia sin que ésta haya ocurrido. Quiero que te detengas ahí. Pensar en una circunstancia sin que ella haya ocurrido. Pero hay otra que es la extensión del sinónimo hebreo. Y aquí es donde nos vamos a detener. En el hebreo hay una palabra que significa cargar, pero al mismo tiempo significa limpiar o expiar el pecado. Y esa palabra es nasá, acentuando la A, nasá. Y la palabra significa eso, cargar, pero tiene variedad de aplicaciones, tanto literales como figuradas. O sea, en el término retórico se puede utilizar tanto para hablar de algo literal, es decir, cargar algo, como hacer que esa cosa sea liviana, no porque es liviana, sino porque alguien más acepta el peso de esa cuestión. Entonces, hay sinónimos como acarrear, aceptar, admitir, aliviar, alzar, arrancar, también significa ayudar, también significa compartir, conducir, consumir, dar, echar, elevar, honrar, impulsar. También significa mover, ofrecer, pagar, es decir, ofrecerse a pagar por alguien. Perdonar también significa, o perdonador, también significa producir, significa sentir respeto y respetar, o sea, sentir respeto. También significa sufrir y también significa sustentar o tolerar. Todos estos significados y usos tiene la palabra acarrear, o sea, nasá, que viene del hebreo. Pero ¿por qué la estamos conectando si el texto que estamos leyendo es griego y no el hebreo? Porque tú tienes que recordar que en la escritura en el Antiguo Testamento prácticamente todo se escribió en hebreo, aunque hay unas partes también eran en arameo. Y el Nuevo Testamento en su gran mayoría se escribió en griego, aunque en la época de Jesús, de la cual estamos hablando, se hablaba el arameo. Por lo tanto, de hecho, hay muchas frases y partecitas donde se habla en arameo. Por ejemplo, algunos eruditos creen que el libro de Mateo originalmente habría sido escrito en arameo y que posteriormente fue traducido o llevado al griego, etcétera, etcétera. Pero nada más para dejar eso en claro. La cuestión es esta, mira, te voy a enseñar o te voy a guiar en por qué estoy hablando de eso. Y no nos vamos a tardar tanto en esto porque lo que quiero es que entiendas el concepto. Fíjate bien, si yo hablo inglés, yo hablo español. Si yo hablo con una persona en español, le digo, algo me dice, oye, pues híjole, no voy a poder comprar no sé, a lo mejor quería comprar un auto y dice, híjole, tuve que pagar esto, tuve que arreglar aquello, me surgió un problemita y ¿qué crees? No voy a poder comprar el auto. A lo mejor me lo iba a comprar a mí porque yo se lo estaba vendiendo. Y entonces yo le digo, pues no, ni modo, no hay nada, no hay problema, ni modo. Esa frase, ni modo, por ejemplo, si yo la intento decir en inglés y la persona me dice, no te voy a poder comprar el auto, it's not going to be I'm not going to be able to buy you the car or purchase the car. No te voy a comprar el carro porque no puedo. It's not possible. I cannot do it now. I've spent the money. He gastado el dinero. Entonces yo le digo, don't worry. Eso es, no te preocupes. O si le digo, no problem. No hay problema. O si digo, no worries. No problema, no hay preocupaciones, pero no puedo decir ni modo. Es decir, esa frase, cuando yo la digo en otro idioma, si yo quiero usar esa frase específicamente, no puedo. Pero lo que sí ocurre también es que cuando yo digo ciertas palabras del inglés en el español,
ocurre que yo pienso más en el término en inglés que en el término en español. Entonces, hay palabras como un please, por ejemplo. Please tiene dos significados. Significa complacer y significa por favor. Es decir, please significa literalmente complace. Complace. Eso es lo que significa please. Cuando alguien dice a alguien, oye, complace, pues compláceme, o sea, hazme el favor, ¿verdad? Por favor, compláceme. En el sentido más original de la palabra please, significa hacer un honor o hacer un placer a la otra persona. Complacer, vamos, es el término más adecuado en español. Entonces, cuando yo pienso en please en inglés, no pienso en por favor. Sí pienso más en la idea que me genera en inglés de hacer algo por complacer al otro, y no como en español, que simplemente suena como que esta persona lo tiene que hacer por mí en lugar de que yo lo haga, ¿no? Y es muy distinto. Eso mismo ocurre acá. Por ejemplo, cuando ellos decían la palabra que significa acarrear o cargar, estaban pensando más en el término hebreo que ellos usaban. Entonces, era un término que, por extensión o aplicación del término hebreo, nasá, que a su vez significa acarrear, aceptar, admitir, agradar, aliviar, favorecer y perdonar o expiar pecado. Este término estaba en el subconsciente del pueblo hebreo. Si la palabra nasá significa expiar pecado, entonces ellos, al cargar al hombre, estaban expiando el pecado. Por eso cuando llegan con Jesús y Jesús lo tiene enfrente, después de todo lo que hicieron aquellos hombres, lo primero que le dice Jesús: tus pecados te son perdonados. Es decir, tu pecado es expiado, tu pecado es lavado. Hermano, cuando tú oras, ¿qué es lo que estas personas estaban haciendo antes de agarrar a la persona y cargarla, al paralítico y cargarlo? Antes de cargarlo, ellos de seguro estaban diciendo: Señor, por favor, ten misericordia de mi amigo, de mi hermano o de lo que haya sido de ellos. Pero no nada más se quedaron ahí y dijeron: Señor, que venga la bendición, que venga la sanidad, sino que agarraron al enfermo y lo cargaron con ellos. Y al cargarlo, ellos iban pensando en su mente: yo lo estoy acarreando, pero ese era el término natural, eso era el término en la realidad humana, ese era lo que ellos estaban haciendo físicamente, cargarlo, pero espiritualmente lo que ellos estaban haciendo era darle aceptación. Ellos estaban aliviando al hombre, ellos estaban favoreciendo al hombre y estaban perdonando o expiando el pecado del hombre, porque eso significa la palabra cargar. Este término estaba tan grabado en el subconsciente del pueblo hebreo que esto era su fe. No se necesitaba que lo cargaban. Otra vez, no se necesitaba que lo cargaran literalmente entre cuatro, pero era un acto profético. Ellos estaban actuando en fe. Ellos estaban no solamente haciendo una oración allá en su casa, no solamente creyendo que algo iba a ocurrir con esta persona en algún momento de su vida, sino que ellos mismos lo estaban llevando al encuentro con Jesús. Ellos mismos lo estaban acercando a su milagro, porque estaba implícito en su fe. Es el don de fe puesto en acción. Es decir, el don de fe de nada sirve si tú no activas lo que estás creyendo. El don de fe no funciona si tú no das pasos hacia lo que tienes pensado que ocurra. Ellos lo estaban aliviando con su acción. Ellos lo estaban perdonando con su actuar. Ellos estaban, con el solo hecho de cargarlo, lo estaban expiando de pecado. Todo esto toma sentido cuando Jesús ve la fe de ¿quién? ¿Del hombre? No, ve la fe de ellos. Jesús ve la fe de los que lo cargaron, de los que lo trajeron, y entonces le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, en el verso 5. Y más adelante le dice: y a ti te digo, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Y todo esto ocurrió porque 4 hombres tuvieron la sagacidad
de tomar el significado espiritual, el significado de la realidad espiritual, de la realidad de Dios, y cargar con el pecado de este hombre, cargar con el peso de este hombre, cargar con la necesidad de esta persona. Yo te invito a ti que eres intercesor, a ti que eres una persona que le duele, le pesa lo que le está ocurriendo a los demás, a que aprendas a cargar las necesidades de otros en oración, y que cuando ores siempre los lleves a la presencia de Dios. Carga a la gente y llévalas a la presencia de Dios, alivíalos, favorécelos en tu oración, ayúdalos, perdona sus pecados. Es decir, no que tú digas te perdono los pecados, pero que tu oración vaya cargada de esta fe que es sinónimo de expiación de pecados. Lleva a tu familia a los pies de Jesús a través de esta oración. Ora por ellos, bendícelos, entrégalos a Jesucristo, pero también da pasos hacia ese momento donde Dios hará la obra, y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo los va a llevar a mejores y mejores y mayores bendiciones cada día. Mi anhelo en esta hora es que el Señor bendiga tu vida y que puedas aplicar esta oración, esta palabra a tu oración, que puedas guiarte a través de esta palabra para llevar mayor y mayor bendición a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a los que aún no son salvos, pero que muy pronto lo serán, porque tú los cargaste, porque por tu fe el Señor les va a decir: tus pecados te son perdonados. Dios te bendiga.